presentación será sobre relación céntrica, en la cual hablaremos sobre la anatomía de la relación céntrica, la evolución de conceptos, sobre su importancia y las técnicas para registrar la relación céntrica. Para poder comenzar a hablar sobre relación céntrica es importante conocer los términos básicos de su anatomía, los cuales son articulación temporomandibular, conocida como ATM, la cavidad glenoidea, el disco articular y los ligamentos. Ahora hablaremos más a detalle de cada uno de estos. La articulación temporomandibular es la articulación que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. El ATM le va a permitir a la mandíbula los siguientes movimientos: de apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralidad. La cavidad glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal cuyo eje mayor se dirige hacia atrás y adentro. Se encuentra situada detrás del cóndilo. El disco articular es un disco movible que se encuentra entre los dos huesos que conforman el ATM, que son el cóndilo de la mandíbula y la fosa temporal. El disco articular separa la cavidad articular en dos compartimientos, supradiscal e infradiscal. Los ligamentos del ATM mantienen la integridad y la limitación de los movimientos. Tenemos dos pares de ligamentos laterales o intrínsecos, tres pares de ligamentos auxiliares o extrínsecos, dos pares de ligamentos colaterales y dos pares de ligamentos otomandibulares. Acerca de la relación céntrica, tenemos diversas definiciones a través de los años, que serán mencionadas a continuación. En 1939, McCollum describe la definición en la cual los cóndilos estaban localizados en una posición posterior en la fosa glenoidea. En 1956, en la primera publicación del glosario de términos protodónticos, la definición de la relación céntrica concordaba con el concepto clásico predominante. En 1960, McCollum, en su artículo "El eje bisagra mandibular y un método para localizarlo", mantiene la definición de posición más retruida del cóndilo en la fosa. También, en 1960, Lucia, en Relación céntrica, teoría y práctica, consideraba que cuando los centros de rotación condilar están en eje terminal bisagra, hay relación céntrica. A finales de los 70, el concepto establecido fue cuestionado. La porción posterior de la articulación temporomandibular está totalmente vascularizada y contiene la fijación posterior del disco, de manera que la propia morfología articular favorecería a un desplazamiento inferior del cóndilo si la mandíbula es empujada hacia atrás. En 1981, Neff define la relajación céntrica como posición funcional no forzada que se presenta en la deglución y masticación. En 1985, según Dawson, la relación céntrica es la relación de la mandíbula con el maxilar, cuando los cóndilos están en posición más superior, contra la eminencia independiente de la posición dentaria y la dimensión vertical. En 1987, en la quinta edición del glosario de términos protodónticos, se definía la posición del cóndilo como anterior y superior en la fosa. En 1993, Ash pronuncia que la relación céntrica es cuando los cóndilos y discos en la posición más medial y superior. Braunschwardt define la relación céntrica cuando los cóndilos se encuentran en posición antero-superior. En 2004, Christensen publicaba como definición: localización posterior más confortable de la mandíbula
cuando es manipulada suavemente hacia atrás y arriba en una posición retrusiva. Para poder registrar la relación céntrica existen algunas técnicas, las cuales son técnica de Roth, jig de Lucia, chin point, bimanual de Dawson, técnica miocéntrica, las láminas de Long y el desprogramador de Neff. Ahora más detalladamente hablaremos de la técnica de Roth, también conocida como céntrica de fuerza, o también llamada como céntrica de poder. Esta técnica se basa en la fuerza de los músculos elevadores del paciente para asentar los cóndilos contra el disco y la eminencia articular. En esta técnica se va a usar un tope anterior predeterminado. Se va a instruir al paciente a morder firmemente contra los registros de cera a nivel de las piezas posteriores, con una céntrica de poder. Para poder obtener una buena relación céntrica, hay que asegurarnos de la posición del paciente, manipulación mandibular, la dirección y magnitud de la fuerza ejercida sobre la mandíbula y de los materiales de registro. Ahora, para detallar cada uno de estos, empezamos con la posición del paciente. Con respecto al piso, el sillón dental debe quedar en un ángulo de 45 grados. Para que podamos tener una buena manipulación de la mandíbula, procedemos a ajustar la altura del sillón de manera que la mandíbula del paciente se encuentre a la altura de nuestro antebrazo. Nuestro segundo punto a tener en cuenta es la manipulación mandibular. Vamos a guiar la mandíbula colocando el pulgar en el mentón del paciente y los dedos índice y medio a nivel de los ángulos goniacos. Otra de las recomendaciones también sería apoyar el pulgar en la cara vestibular y borde incisal de los incisivos inferiores. El siguiente aspecto de la dirección de la fuerza ejercida. Se van a realizar movimientos pequeños de aproximadamente 5 milímetros de apertura y de cierre mandibular, para así mantener a los cóndilos en rotación pura y así obtener un arco de cierre mandibular reproducible. Así también evitaremos una contracción muscular reflejo, que es propia de aperturas amplias y o manipulaciones bruscas. La manipulación mandibular debe ser suave y delicada. La presión que aplica el pulgar hacia atrás sirve para evitar que el paciente protuya su mandíbula. Si ejercemos una presión excesiva, cuando dirigimos hacia atrás, provocaremos un desplazamiento del cóndilo hacia abajo y atrás, lo cual no queremos que suceda. Uno de los otros puntos que debemos de tener en cuenta son los materiales de registro, que debe ser utilizada la cera del ar azul para el registro de la relación céntrica. Esta cera, para poder ser trabajada, debe estar en una temperatura de 53 grados centígrados, para que pueda adquirir una consistencia blanda sin perder sus propiedades, para así permitir una nítida y exacta impresión de cúspides. Para este registro de relación céntrica
Se utilizan dos segmentos de cera, uno anterior y otro posterior. El segmento anterior consiste en un cubo o rectángulo de cera de 4 láminas de espesor, que abarca desde distal del incisivo lateral superior derecho hasta distal del incisivo lateral izquierdo. El segmento posterior es de 2 láminas de espesor y cubre los segundos premolares y los primeros molares superiores. Ahora vamos a mencionar los pasos para registrar la relación céntrica con la técnica de Roth. El paso 1 va a ser ubicar al paciente en el sillón y manipular la mandíbula varias veces. El paso número 2. Vamos a proceder a colocar el segmento anterior de cera. Siguiente paso. Una indentación adecuada será de aproximadamente 1 milímetro de profundidad. El paso número 4. Con el segmento anterior en posición, manipulamos la mandíbula con la mano derecha e indente los incisivos inferiores hasta obtener una separación de 2 milímetros entre los dientes posteriores. Siguiente paso. La indentación de los incisivos inferiores deberá ser aproximadamente de 1 milímetro de profundidad. En el paso 6, la separación de 2 milímetros entre los dientes posteriores hace referencia a la separación entre las cúspides antagónicas que más se aproximan. Como siguiente paso, nos aseguramos de ver si la separación posterior es correcta. Si así lo es, enfriamos la cera con la jeringa de aire, la retiramos y dejamos en una taza de goma con agua fría refrigerada. En el paso 8 nos vamos a asegurar de diferenciar los segmentos anterior de posterior. En el paso 9 colocamos e indentamos el segmento posterior de cera. En el siguiente paso ubicamos el segmento anterior de cera una vez endurecido en posición y se mantiene ambas ceras con los dedos. En el paso 11 mantenemos las ceras en posición con los dedos pulgar e índice izquierdo y con la otra mano manipulamos la mandíbula con los movimientos suaves y cortos. En el paso 12 se va a pedir al paciente que apriete moderadamente sus dientes. Al apretar sobre el segmento anterior duro, se activará la musculatura que va a posicionar los cóndilos hacia arriba y adelante. Técnica de jig de Lucía. El dispositivo está hecho de acrílico de autocurado. La función de esta técnica es dar punto de referencia anterior, lo que forma el trípode con los cóndilos, ayudando a localizarlos en su parte más anterior y superior en la cavidad glenoidea. Técnica de chin point, o también conocida como técnica punta del mentón. Para esta técnica, el paciente debe estar sentado en posición semi-inclinada. Se trata de encontrar un estado de relajación. El operador debe estar colocado de pie frente al paciente. Se va a tomar la mandíbula con una mano y colocar el pulgar sobre el mentón y el dedo índice contra el borde inferior. Así se va a ejercer una presión suave hacia abajo sobre la sínfisis con los dientes separados. Luego se realizan repetidas maniobras de apertura y cierre sin contacto dentario, con la rotación de ambos cóndilos alrededor del eje de bisagra posterior en la relación céntrica. Luego se va a estimular la contracción de los músculos elevadores en contra del punto mentoniano.
Esa maniobra asentará los cóndilos hacia arriba y adelante. Así permite la determinación de un arco de cierre, con los cóndilos en su posición de relación céntrica. Una vez obtenido el arco, se aplica el sistema de registro adecuado. Técnica bimanual de Dawson. Consta de 5 pasos. El primero va a ser colocar 2 rollos de algodón por 3 minutos para poder desprogramar la oclusión y poder relajar la musculatura. Una vez cumplido estos 3 minutos, se retiran los 2 rollos de algodón y se le pide al paciente que por favor no cierre la boca. Se va a introducir una laminilla de cera sobre los dientes del maxilar superior. El siguiente paso va a ser la manipulación con ambas manos para ejercer un mayor control. En el tercer paso, el paciente debe encontrarse en posición supina y con el mentón hacia atrás y teniendo el cuello estirado. En el cuarto paso se van a colocar 4 dedos, excluyendo el pulgar, en el borde basilar mandibular y con los 2 pulgares ubicados en la sínfisis mentoniana. En el último paso, el paso 5, se va a guiar a la mandíbula con fuerza ascendente en el borde inferior y ángulo geniano, y con los pulgares se va a empujar hacia abajo y hacia atrás sobre el mentón hasta que los bordes de los dientes inferiores contacten con la laminilla de cera. Cuando ya se haya logrado que ambas arcadas contacten, se va a proceder a retirar la lámina de cera. Y así es como va a quedar el registro de la relación céntrica. Técnica miocéntrica. Para hallar la posición de relación céntrica, se utiliza la neuroestimulación eléctrica transcutánea, que provoca una contracción rítmica, periódica e isotónica al ser aplicada sobre los quinto y séptimo pares craneales. En esta técnica, el paciente se encontrará recibiendo contracciones continuas que harán que la musculatura de la cara y del cierre de la mandíbula se relajen. Esta teoría propone que la estimulación proveniente de electrodos superficiales colocados sobre el ángulo mandibular estimula a la raíz motora del nervio trigémino y el nervio facial de la respuesta motora, siendo así reproducible. Láminas de Long. En esta técnica vamos a utilizar un librillo de láminas de nylon. Cada una tiene un espesor de 100 micrones. Estas láminas van a ser colocadas entre los incisivos superiores e inferiores y se van a continuar agregando más láminas para que se logre una desoclusión completa en el sector posterior, es decir, que no haya contacto posterior. Una vez ya obtenida la desoclusión completa, se le van a agregar 10 láminas más. Luego se procede a retirar las láminas y pedirle al paciente que no cierre la boca, y se va a proceder a introducir una laminilla de cera. El paciente debe de morder por lo menos una profundidad de 1 milímetro en la lámina de cera. Una vez que hay contacto entre las arcadas, se procede a retirar la lámina de cera y el registro ya queda. Deprogramador de Neff. Consiste en que un aparato intraoral de cobertura parcial superior, confeccionado de acrílico, cubre las piezas anterosuperiores. La rampa de este deprogramador no posee inclinación, sin determinar una posición retrusiva. También permite el desplazamiento libre de la mandíbula,
ya que permite una desoclusión progresiva de la mandíbula en protrusión y lateralidades. Finding hell, think it's fuck, oh my god.